Estamos esperando a que... ¿Ya estamos? Bueno, muy buenos días a todos. Espero que hayáis tenido buena pausa y buen café. Buenas tardes, buenas noches, como dice Luis. Vamos a dedicar estos minutos que siguen a debatir un poco sobre la cadena de valor, esto que nos han venido diciendo pues a Alberto al principio y luego los distintos Albertos nos han ido diciendo que uno de los retos que tenemos en materia de personas y derechos humanos es precisamente ese control de la cadena de valor. Para eso vamos a tener en la mesa a la mesa de las Anas, Ana Valdivielso y Ana López de San Román, que nos ayudarán y van a explicar cuáles son sus experiencias y espero que os sea a todos muy útil. A mí me ha sido muy útil cuando lo hemos preparado escuchar cómo están gestionando esto y cuáles han sido sus retos y por lo tanto les vamos a dar tiempo y espacio a ellas para que puedan explicar. Pero antes de eso, dejadme introducir la materia un poquito. Los que estabais el año pasado recordaréis que ya hablaba de la cadena de suministro. Nos habíamos encontrado justo en el momento que se había aprobado la propuesta de directiva de la Unión Europea, hacía escasamente unos días, y también que en España se había pasado a consulta pública el anteproyecto por el que se transponía esa directiva a España. Dejadme que con esto os haga un mini resumen de dónde estamos en las normas y luego que os introduzca dos ideas que tienen que ver, una con el control de la cadena y una segunda idea con los trabajadores y la cadena de valor, los representantes y la cadena. Esto no tiene una vocación explicativa, sino que pues quizás de esta ponencia os vayáis, además de con las seguro muy interesantes aportaciones de nuestras debatientes, también con dos ideas que os puedan servir de reflexión. ¿Y cuáles son estas? Primero esta foto de dónde estamos y las dos ideas. Pues en cuanto a la regulación y benchmark internacional, oye, pues seguimos con la propuesta de directiva, ahí estamos, no ha pasado nada más. Bueno, no ha pasado nada más, no es cierto. En febrero hubo esta propuesta, el 1 de diciembre se posicionó el Consejo acerca de la directiva, amplió, sugería que había que profundizar un poco más en la idea de los daños civiles derivados de la directiva de diligencia debida. Y en enero, hace un mes y medio, el Parlamento también sacó su opinión acerca de esta directiva y también focalizaba un poco diciendo que había que incluir empresas más pequeñas en el ámbito de la directiva y también las empresas de servicios financieros, que las quiere controlar más el Parlamento. Por su parte, el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento quiere ampliar el rol de los sindicatos y de los grupos de interés que puedan denunciar hechos derivados de la directiva. No lo he ni introducido, pero recordad que la directiva es esta normativa por lo cual se pretende controlar lo que sucede en la cadena de valor de las compañías y asegurar el cumplimiento de todos los derechos humanos en esa cadena. Bien, ahí seguimos igual. ¿Qué ha pasado con la ley española? Pues nada, seguimos igual. No ha pasado nada más, ha pasado la consulta pública y ahí seguimos. No hay novedades. ¿Va a haber novedades de estas dos normas en los próximos meses? Debería, pero no parece. No parece porque parece que se están callando un poco más. Tenemos el contexto macroeconómico que tenemos, el geopolítico que tenemos. Parece que esto, os lo decía el año pasado, supone un reto organizativo importante, o sea, tener que controlar la cadena supone retos importantes, por ejemplo, sobre externalizo o internalizo, ¿no? Me concentro verticalmente o me voy a vigilar al que está produciendo para mí en un país que no sé si voy a poder controlar, o sea, supone un reto muy importante organizativo y de negocio, y por lo tanto parece que está, bueno, pues avanzando poco a poco. Normas que tenemos en vigor, otras normas que son interesantes internacionales, ya hablamos en su momento, pero la ley alemana, la que llamamos la Supply Chain Act, desde 1 de enero de 2023 está en vigor y por lo tanto todo proveedor de empresa alemana de determinado tamaño ya tiene que estar cumpliendo esta norma. Y la Loi de Vigilance, ley del 2017 francesa, que ya está desde hace tiempo en vigor y que tiene unos retos muy importantes y que las últimas cosas que escucho es que están empezando
a plantear si se heredan las responsabilidades en materia de derechos humanos en los casos de sucesión de empresa. Ahí dejo eso. Bueno, 2 temas solo para a ver si soy capaz de, ¿no? de poder inspiraros de alguna manera, con dos ideas. Una, los roles de los representantes de los trabajadores en estas cadenas de suministro internacional. Y yo recuerdo una herramienta que inventa de alguna forma la OIT en la Declaración Tripartita de Principios de Empresas Multinacionales y de Política Social, que son los acuerdos marco globales, ¿no? Tenemos algunas multinacionales que regulan los estándares mínimos con los que tienen que regirse toda la cadena de valor a través de unos acuerdos suscritos entre las multinacionales y las federaciones internacionales y sindicatos. En el sector textil son muy comunes, algunas de las tecnológicas que están aquí ya tienen, algunas de los sectores energía ya tienen, algunas desde hace mucho tiempo. El acuerdo marco internacional. Y os lo digo y lo dejo un poco solo así, están focalizados en las últimas revisiones en asegurar la posibilidad de respeto a los derechos humanos, obviamente, pero la libertad de afiliación y de negociación es algo que está preocupando mucho. Os sonará también lo que ha ido pasando en Estados Unidos con la posibilidad de afiliarse en los distintos, en algunas multinacionales tecnológicas. Bueno, este es un reto que está un poco en este rol de los pactos internacionales con sindicatos internacionales. Algo para que tengáis en vuestras cabezas cuando tengáis que programar, como decíamos antes, ¿no? También pues, gestionar, definir estrategia, definir KPIs. Este es un elemento que quizá habrá que ver. Y el segundo punto sobre el que me gustaría poder abrir este debate, y luego ya seguimos, tiene que ver con el control. El control de la cadena de suministro, porque está muy bien lo de decir, bueno, tengo una cadena, pero ya, ¿y cómo hago que mi empresa subcontratista 3 niveles abajo esté cumpliendo de verdad con lo que tengo? Y ese es un reto súper importante y que la normativa que está saliendo y la que está en vigor está solventando, uno, con los códigos éticos. ¿Cuántos tenéis código ético en vuestras compañías? Todos, o sea, es el nivel 1. Nivel 2, y nos lo dicen las leyes, los contratos con las empresas proveedoras en la cadena de valor. Y nos dicen, oye, y además, si no cumples estos códigos, que te has adherido voluntariamente a estos estándares, te voy a romper el contrato. Bueno, es una herramienta jurídica, sirve, nivel 2. Y 3, las auditorías. Auditorías o externas o internas. Y cada una de estas leyes que hemos estado hablando tiene una solución distinta. No es lo mismo controlar internamente que controlar externamente. Ni una ni la otra aseguran el buen puerto. Y en eso también estos sindicatos están ahora muy preocupados por poder intervenir, porque no se terminan de fiar de cuáles van a ser exactamente las normas y las formas de control. Bueno, estas 3 ideas. Cómo estábamos, cómo tenemos a los sindicatos y cómo podemos controlar. Y con eso pasamos, si os parece, a lo que es la experiencia práctica con 2 empresas que son muy distintas. Ana Valdivielso, pues sector farmacéutico, SK, y Ana López de San Román, empresa muy distinta, Ilunion, que os pediría que empezáramos por ahí porque nos situaráis cada una de estas 2 empresas, vuestras realidades, y así pues que entiendan lo distinto que va a ser vuestro enfoque en esta materia. ¿Quieres empezar, Ana? Bueno, pues empiezo yo. Bueno, muchísimas gracias por invitar a GSK a participar en esta sesión, que la verdad es que está siendo tremendamente interesante y me llevo un montón de aprendizajes de las sesiones previas. Pues GSK es una empresa farmacéutica que lleva en el mercado internacional pues más de 200 años, en el mercado español más de 100, con lo cual con una trayectoria muy larga, y es una empresa madura en el sector de la salud, con lo cual todos los temas de propósito que os voy a contar, ¿no? Los tenemos muy interiorizados desde hace mucho tiempo. En España somos aproximadamente 1.800 empleados, tenemos una fábrica en Aranda de Duero, con todo lo que supone de la cadena de valor, pero muy controlado y muy manejado desde hace mucho tiempo, que luego podemos hablar de cómo lo manejamos. Tenemos un centro de I+D, y luego también, si queréis, hablamos de I+D. Es, por una parte,
la investigación de moléculas que vayan a llegar a ser un medicamento, y nosotros en Madrid, en Tres Cantos, investigamos enfermedades del tercer mundo. Y aquí tenemos un reto interesante porque nosotros tenemos una política de puertas abiertas e invitamos a investigadores de todo el mundo, de universidades y de otros centros, a que vengan a ayudarnos y a contribuir en lo que estamos investigando, que principalmente es malaria, tuberculosis y otras enfermedades del tercer mundo, para adelantar lo máximo posible el tener moléculas o vacunas disponibles para la sociedad. Con lo cual tenemos mucha gente trabajando en nuestras instalaciones de todo tipo de organismos, universidades, algún centro de investigación, incluso algún centro médico. También investigación es los ensayos clínicos. Nosotros en GSK en este momento en España, para que os hagáis una idea, España es la segunda potencia mundial en ensayos clínicos por detrás de Estados Unidos. Imaginaros lo que esto significa. La población de Estados Unidos, 300 y pico millones. La población de España, 48, seremos ahora. España es la segunda potencia por encima pues, de Alemania, por encima de otros países, Canadá, que os podéis imaginar, con muchísima más población y en principio más desarrollados desde el punto de vista de investigación y dedicación a la I+D. Y esto es porque tenemos unos centros fantásticos, una comunidad investigadora excepcional, pero para muchos de estos ensayos nosotros necesitamos a terceros, empresas terceras. Y esto supone un reto desde el punto de vista de la cadena de suministro impresionante. Y luego si queréis hablamos un poco más de ello, pero realmente estamos trabajando mucho y desde hace tiempo para asegurar que toda esta normativa, este código ético, estos sistemas de calidad, esta gobernanza que nosotros tenemos, la hacemos llegar a todas las empresas y las personas con las que colaboramos sin poner en riesgo toda una parte laboral que también hay, ¿no? Que no es uno o lo otro, es que es uno y además lo otro. Con lo cual, pues... Gracias, Ana. O sea, sector súper consolidado, históricamente preocupado por este tema y que hace maduro tiempo y focalizado, ¿no? En una actividad. Mucha trayectoria en materia de control y ya no solo diría de control, de acompañamiento. Ana, igualito que tú, esto es igual que lo que tienes, ¿no? Un poco diferente, pero ¿presentar la empresa también aterrización y sostenibilidad o solo presentar la empresa? Lo que tú quieras. Vale, bueno, pues lo primero lo mismo. Gracias por invitarnos, o sea, es un honor estar aquí representando a Ilunion y participar y poder escuchar y aprender pues todo, ¿no? Está siendo realmente interesante, así que eso ya súper positivo. Ilunion, pues probablemente muchos lo conoceréis, otros tal vez no, pero somos, bueno, pues un grupo empresarial, o sea, somos un grupo de empresas que tenemos, trabajamos en muchos sectores. Nuestro accionista es Grupo Social 11, o sea, pertenece a Grupo Social 11, y el volumen de empleados que tenemos actualmente es de 37.000 personas. Sobre todo operamos en ámbito nacional, pero cada vez más estamos saliendo a países, bueno, pues estamos saliendo al extranjero, estamos también en Portugal, en Colombia y con una parte de una expansión en los próximos años a nivel internacional bastante interesante, la proyección que está ya dibujada. Esto es simplemente por saber un poco cifras. ¿En qué sectores estamos o qué empresas tal vez puedan ser más conocidas? Sobre todo los hoteles, ¿no? Porque están más de cara al cliente. Tenemos una cadena de hoteles, Ilunion Hotels, que tiene 30 hoteles en España, hoteles urbanos, algunos vacacionales, ¿no? Primera línea de playa, o sea, un producto pues, interesante. Tenemos uno de los grandes negocios, la gran empresa que no tiene competencia, o sea, que es la primera a nivel nacional, es de la lavandería industrial, con 7.000 empleados y tenemos 45 plantas, España, Colombia y Portugal. O sea que bueno, es para, después tenemos Facility Services, IT Services, tenemos una empresa de economía circular, simplemente reciclaje, o sea, un montón, más de 50 líneas de negocio diferentes, por eso el reto de gestión, bueno, pues es para que tengáis un dibujo de que es algo distinto, ¿no? O sea, como grupo de empresas, pues bueno, pues tenemos que atender a muchos sectores y a muchos tipos de clientes distintos y a muchos negocios, lo cual enriquece tremendamente. Por aportar también valor o lo que puede ser, si hay una diferencia, digamos, en nuestra propuesta de valor a la sociedad, y es uno de nuestras grandes cifras, es que más del 40%
y 2% de personas que trabajan en Ilunion tienen algún tipo de discapacidad. Esto para nosotros ya no es ningún hito, o sea, está absolutamente normalizada la discapacidad, no sería como un reto, seguimos trabajando en esto, pero está normalizado. Ahora, si queremos seguir escuchando a la sociedad, nos estamos volcando en otros, no me gusta hablar de colectivos porque me parece que deshumaniza, pero bueno, si me permitís, no sé, en otros grupos de personas que son más vulnerables o que son invisibles a la sociedad. Nuestro foco está claro, o sea, nosotros queremos responder a la sociedad incorporando, dando oportunidad de empleo y convirtiendo muchas veces en profesionales expertos en los sectores que sean los que nosotros tocamos a las personas que son más invisibles para la sociedad, a las que menos oportunidades tienen. Digamos que ese es nuestro foco de negocio y nuestro reto es la rentabilidad económica 100%. Nosotros no somos ONG, ni somos, o sea, somos empresa 100%, pero demostrar que nuestro modelo es absolutamente rentable y que se puede equilibrar la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Es nuestra manera de hacer Hablamos las de cosas. empresa con propósito, ¿no? Pues ahí tenemos un Tenemos ejemplo. propósito definido, además desde hace un año, con KPIs, indicadores, con un cuadro de mando solamente de propósito, que es construir un mundo mejor con todos incluidos. Ese es el propósito de Grupo Ilunion y además el que hablamos, bueno, pues con orgullo porque realmente es que trabajamos cada día por él y esto es con datos y cifras de revisión en el comité de dirección. O sea que sí. Ana Valdivielso, y esto en GSK como casa, o sea, la sostenibilidad con esta industria que nos has contado, cómo liga, como nos ha explicado ahora Ana en su caso, en el vuestro, cómo atáis una cosa y la otra. Bueno, nuestro propósito es juntos unimos ciencia, tecnología y talento para adelantarnos a la sociedad. Y eso lo hacemos basándonos en 3 pilares, ¿no? Ambición por los pacientes, responsabilidad con impacto y hacer lo correcto. Y en esta responsabilidad con impacto, nosotros incluimos también y en hacer lo correcto en todo nuestro ecosistema, no solo en nuestro ámbito, en nuestro perímetro que hablábamos antes, más de sociedad de GSK, sino en todo el ecosistema con el que interactuamos, que ya pueden ser terceras empresas, otras compañías, etc. Este negocio, como todos, es un negocio de personas y la clave aquí son las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muchísima formación y concienciación a todos los empleados de la compañía para que realmente este propósito que nosotros tenemos se extienda a todo este ecosistema. Además, concretamente esta semana, nosotros todos los años celebramos la Semana del Desarrollo y este año lo enfocamos a ESG, porque creemos que tenemos que seguir concienciando a la organización en todos los objetivos que tenemos de sostenibilidad, que estos son más objetivos quizá de fábrica, donde estamos ahora trabajando en un Ventolin verde. ¿Conocéis el Ventolin? Pues es uno de los medicamentos que fabricamos en España y que más contaminan y estamos dedicando ahora muchísimos recursos a evolucionar a un Ventolin verde. Esto tiene impacto en toda la organización, aunque pueda parecer algo sencillo, no lo es. Y también en las personas de otras empresas que trabajan para nosotros o en otras empresas. ¿Qué hacemos? Nosotros cada vez que tenemos que contratar a una empresa tercera, la persona que va a contratar automáticamente se convierte en el business owner de ese contrato. Y hay que hacer un proceso de due diligence sobre esa empresa para asegurar que cumple con los requisitos que nosotros queremos y además hay que darle seguimiento. No es ya he firmado el contrato y me olvido. Tengo que darle seguimiento, tengo que asegurar que todas las personas de esa empresa tercera que está trabajando para nosotros se adhieren a nuestro código ético, cumplen con los estándares de calidad, etcétera. Lo auditamos, tenemos un equipo de auditores internos que auditan que esto se esté cumpliendo. En el caso de los ensayos clínicos todavía es mucho más crítico. Igual nos puedes explicar un poco el caso Sí, de los ensayos y luego Ana nos cuentas un poco dónde estáis vosotros en la cadena. Claro, Sí, Ana, imaginaros los ensayos clínicos. Nosotros impactamos, en este momento en España, en GSK, tenemos activos 100 ensayos clínicos más o menos, con 250 centros, entre ellos la Universidad de Navarra y 4.500 pacientes que están siendo tratados con un fármaco que está en fase 3. La fase 3 es antes de que se comercialice el fármaco para probar, o sea, ya se sabe que es seguro, pero hay que probar la eficacia y otra serie de indicadores que tenemos que conocer. Esto no lo hacemos directamente, os imagináis el volumen de personas que necesitamos para hacer seguimiento de estos ensayos clínicos. Esto se hace a través de empresas terceras que se llaman CROs
y lo que necesitamos es asegurar, ¿os imagináis el impacto que puede tener que una de estas CROs no haga las cosas de acuerdo con los estándares de GSK? Entonces tenemos un comité de gobernanza donde por una parte nos tenemos que asegurar que todos estos monitores de ensayos clínicos de una empresa tercera cumplan con nuestros estándares, y ahí hay que hacer una formación igual que hacen los empleados de GSK, por supuesto cumpliendo con todas las normas que tenemos que hacer para que no sean considerados o no se consideren que son empleados de GSK, y hay una relación laboral encubierta, con lo cual la relación y la formación que tenemos que dar a las personas que interactúan con estas CROs es muy alta. Y tenemos implementado una gobernanza y unas reuniones de gobernanza donde cada mes se reúnen las personas de la empresa tercera con personas de GSK para realmente hacer un seguimiento y ver que se están cumpliendo todos los KPIs en todas las materias, no ya solo en resultados, sino en todos los temas de sostenibilidad y cumplimiento normativo. Y bueno, pues la verdad es que el resultado está siendo muy bueno, pero la clave es desarrollar nuevas capacidades en las personas, no hay otra. O sea, que un reto porque no son vuestros trabajadores. Esto lo hace más difícil, como en cualquier No son cadena, nuestros y no lo podéis trabajadores, integrar no los podemos verticalmente. tratar igual que a nuestros trabajadores, con lo cual más difícil, sí. Ana, vosotros no habéis llegado todavía ahí, pero ¿cuáles son los retos que estáis viendo en la cadena? Bueno, ¿Cómo lo tenéis y dónde estáis? vale, yo sitúo simplemente lo que es sostenibilidad, que digamos que es cómo se entiende, cómo se define y cómo está, y desde ahí trabajamos, ¿no? La sostenibilidad forma parte, está en el comité de dirección de la compañía, de todo Ilunion, o sea, en el comité de dirección corporativo, y ahora mismo también en 2 de las empresas del grupo, las más potentes, en hotels y en lavanderías, como una figura de comité, lo cual es llevarla a la estrategia y toma de decisiones. Es decir, la sostenibilidad se toma desde una perspectiva estratégica, no es y además hacemos sostenibilidad. No, es, oye, esto es estratégico, esto está en la toma de decisiones y desde aquí planteamos absolutamente todo y todo aterriza. Por supuesto tenemos un código ético que es el de Grupo Social 11. Aquí por eso me gustaría enfatizar el enorme compromiso que tenemos. Creo que además cuando hablamos de sostenibilidad es importante hablar de responsabilidad y de compromiso. Siempre vamos a normativa y es verdad, hay una gran presión normativa, pero yo creo que la clave está en esa voluntariedad y en ese compromiso que tenemos que asumir las empresas libremente y que tenemos que coger. Entonces, esto empieza por un enorme compromiso en el código ético, separado un código ético de proveedores, evidentemente, donde atendemos a toda esta parte de cadena de valor y de cadena de suministro. Tenemos una política de derechos humanos desde 2021, que ahora mismo, o sea, se tiene que revisar cada 2 años, y ahora mismo estamos en proceso de revisión de trabajo con otras áreas también, con el área jurídica, con personas trabajaremos después para lanzar absolutamente todo, porque esto es transversal, evidentemente, pero en esa revisión de la política de derechos humanos estamos desde el enfoque de debida diligencia. Es decir, lo que vamos a hacer ya es un procedimiento, trabajarlo para que aterrice en todas las áreas, en todas las empresas. Ese es nuestro reto. Es decir, nuestro reto, y una de las preguntas es cómo hacer que esto sea, claro, en cada sector. O sea, realmente es, nuestra política de derechos humanos tiene que después aterrizar a la realidad turística que tenemos en hotels, a la realidad industrial que tenemos en lavanderías, por ejemplo. Es este reto, ¿no? Pero estamos trabajando en ello, estamos analizando nuestros proveedores más relevantes y su cadena de valor, o sea, hasta dónde llegan, ¿no? Para poder ver esos riesgos fundamentales que tenemos, y desde ahí estamos construyendo. Tenemos una formación de derechos humanos ya hecha, entera, que aún no hemos lanzado porque precisamente va a bajar con la comunicación de la nueva política de derechos humanos, porque está, o sea, la tenemos, pero está en revisión para poder meter todo lo que sería, ¿no?, la debida diligencia, o ir adelantando un poquito esta parte. Por eso hablamos de compromiso y responsabilidad, no tanto de, o sea, lo que creemos es que es bueno adelantarse y ir creando, ir construyendo y formar a nuestras personas. Creemos que la clave, y por eso hay que trabajar de la mano del área de personas, así lo hacemos siempre, es que nuestras personas entiendan en qué aplica y cómo me afecta a mí. Es decir, al final, ¿qué son los derechos humanos? A veces nos suena como algo muy lejano y pensamos que esto en países como, bueno, pues yo que sé, en la India bien, pero es esa responsabilidad también que tenemos nosotros, y más siendo quienes somos, de que una persona, como decimos, valga lo mismo aquí en Madrid o tenga la misma importancia, o se le tenga los mismos derechos, ¿no?,
que en cualquier país del mundo. Y ese es el verdadero compromiso que tenemos y es lo que nos motiva, ¿no? Que al final es nuestro propósito, no se puede quedar en eso simplemente. Entonces, así es como estamos trabajando en este momento, o sea, estamos en un momento de plena ebullición en todo este tema, pero es una maravilla y es poder trabajarlo. Ya vamos terminando. Yo os escucho y la verdad es que me parece que debéis de tener cada una, desde personas y desde sostenibilidad, pues un ejército en cada una de ellas, ¿no? Porque hay que hacer un montón de cosas. Me imagino que no es así y que la comunicación es lo que os ayuda. Hemos agotado nuestro tiempo, pero os quiero dar a los dos las gracias por haber compartido vuestras experiencias. Adherirse evidentemente a la universidad y desde nuestra casa, porque cuando nos intentamos esto hace, ¿no, Guillermo? Hace 2 años, decíamos hay que poner juntos a sostenibilidad y personas y la verdad es que es un gusto ver que está siendo una realidad y que nos podemos encontrar aquí. O sea que muchas gracias a las dos. Gracias, muchas gracias. Gracias, venga por mí. Encantada. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir con vosotros esta cuarta mesa de diálogo y en particular con mis compañeras de mesa, que son Ana Benita, directora de Organización, Talento y Salud en Acción Energía, y con Mónica Zuleta, directora de Sostenibilidad de Mapfre. También, por tanto, dos grandes empresas de dos sectores distintos y, por tanto, nos van a dar una visión muy complementaria. Yo soy Almudena Batista, soy socia de Quatre Casas y por eso la parte introductoria, me vais a disculpar, pero va a ser más legal, que es lo que viene a ser mi negociado. Pero creo que es de rabiosa actualidad porque queremos hablar de canales de denuncia y precisamente se acaba de publicar, no sé si está la presentación. Sí. Se acaba de publicar la, digamos, nueva ley, la 2/2023, que transpone la directiva conocida como Directiva de Whistleblowing. Y de hecho entró en vigor ayer, con lo cual, digamos, esta jornada no puede ser más oportuna, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal, digamos, de esta norma? Pues yo creo que, en definitiva, es facilitar que en las empresas haya un canal de denuncias, de información, porque veremos que la norma no habla nunca de denunciantes, sino de informante, y no de denuncia, sino de canal de información. Yo creo que porque tiene una connotación quizá peyorativa, ¿no? Que la norma trata de evitar, y lo que se quiere dar es una gran protección al informante y que se utilicen estos canales, ¿vale? Entonces, para ello, ya digo, sin entrar, porque eso sí que sería un reto, contaros la extensa norma en menos de 10 minutos, pues vamos a dar una pincelada de cuáles son las cuestiones más relevantes que nos plantean, ¿no? Quizá entrando por la más básica, es ¿qué protege esta nueva ley? Bueno, pues lo que protege son informaciones y comunicaciones en materia de infracciones de derecho comunitario, infracciones penales o administrativas graves o muy graves. Claro, me podéis preguntar, ¿y entonces si es de otro tipo no se puede utilizar este canal? Bueno, se podría utilizar, evidentemente si hay uno más concreto, pues tendrá más sentido, ¿no? Utilizar el cauce específico, pero digamos que no es que no se vaya a revisar esa posible comunicación diferente, pero no va a tener la protección que le da la norma a este tipo de comunicación ni a los informantes, ¿vale? Entonces, digamos que lo que está dentro del amparo normativo son estos casos concretos que os menciono. ¿A quién protege, digamos, esta norma? Bueno, pues a los informantes. A los informantes, que vamos a ver que es en un sentido muy amplio. O sea, aquí dejamos de pensar solo en personas trabajadoras, que por supuesto es una vía clara y muy presente en todas las compañías para facilitar información, pero vamos a ir más allá. Entonces, la norma ya menciona pues desde el órgano de dirección y consejos de administración, proveedores, accionistas, entonces es algo mucho más amplio. Y de hecho, pues no solamente que estén actualmente colaborando con la compañía o trabajando, sino incluso con relación finalizada.
Entonces, esto, digamos, es un amparo subjetivo mucho mayor. ¿A qué empresas están obligadas a tener un canal de información? Bueno, aquí la norma es mucho más amplia porque también tiene en cuenta empresas del sector público, pero en los 10 minutos me voy a centrar solo en el ámbito privado, ¿vale? Entonces, obliga a las compañías que tengan 50 o más personas trabajadoras. Os he dicho al principio, la norma está vigente desde ayer. Bueno, podemos respirar un poco, la norma también da unos plazos, ¿vale?, para adaptación. ¿Y qué 2 plazos tenemos que manejar? Pues básicamente 2. Uno es el 13 de junio de este año para las empresas, digamos, más grandes, que tengan más de 250 personas en plantilla. Y el segundo plazo sería hasta el 1 de diciembre, también de este año, para las empresas, digamos, de tamaño intermedio, es decir, entre 50 personas y 249. ¿Existe un único canal de denuncias? Bueno, en realidad no. La ley prevé, digamos, varios sistemas de comunicación e información. Uno, y el principal, que este es donde las empresas tienen que adaptarse, es un canal interno, ¿vale? De hecho, también esto lo debatiremos luego en la mesa de diálogo porque es lo que más, digamos, más juego da, pero también permite incluso el que haya un canal para todas las empresas de un mismo grupo, lo cual también es una novedad, ¿no? Al margen del canal interno, que como digo es el prioritario, también existe un canal interno a través de la autoridad independiente, ¿vale?, que es un nuevo organismo creado a este efecto. Y luego la norma también posibilita que se haga lo que se llama una revelación pública, es decir, una publicación en redes sociales, medios de comunicación y demás. Pero este cauce se supone que es en defecto de los anteriores y debería de acudirse a él si hay, pues, un riesgo, digamos, inminente para pues que se resuelva esta comunicación, un riesgo o digamos, amenaza para interés público y situaciones, digamos, más extremas, pero si no, debería ser subsidiario. ¿Qué más nos podemos preguntar? Bueno, ¿quién es el responsable de la implementación de este canal, ¿no? Entonces, la norma nos indica que tiene que ser el órgano de administración previa consulta a la representación legal de las personas trabajadoras, con lo cual aquí ya nuestra representación legal ya tiene un papel relevante. Y me podéis preguntar, bueno, ¿y este sistema en qué consiste? O sea, ¿qué tiene que tener, ¿no? Bueno, pues la idea es que tiene que ser un canal sencillo, asequible, o sea, para que se pueda utilizar, ¿vale? Otro de los pilares es la confidencialidad, ¿vale?, en toda la tramitación. Y además, por supuesto, la protección al informante, que luego además también comentaremos porque es uno de los pilares también de esta nueva norma. Tiene que designarse también a un responsable, digamos, para el correcto funcionamiento del canal, que la norma ya dice que tiene que ser un directivo de la empresa, ¿vale?, y que ese directivo pues, tiene que actuar con total, digamos, independencia. En cuanto a las formas de presentarlo, pueden ser tanto denuncias o informaciones vía escrita, vía oral o incluso mediante una reunión, si así lo solicita el informante, que se produzca en un plazo máximo de 7 días. Para mí, otra de las grandes novedades y que a veces yo creo que es uno de los grandes retos quizá para gestionar es que se permita las denuncias o informaciones anónimas, que eso tiene un plus de complejidad bastante significativo. Y de hecho, en muchos códigos en las compañías a veces se prohibía directamente, ¿no?, las denuncias anónimas. Por tanto, esto es un cambio de paradigma relevante. Y luego, además, la compañía tiene que tener una política o unos principios, tanto sobre pues, el sistema como el funcionamiento y defensa del informante, que tiene que ser, digamos, publicado y conocido dentro de la empresa, ¿vale? Y bueno, ya por ir acabando, también creo que es importante mencionar que las empresas tienen que registrar tanto todas las comunicaciones e informaciones que hayan recibido como las investigaciones que se lleven a cabo. ¿Este es un registro público? No. Toda esta información que estamos diciendo todo el rato es confidencial. Entonces, se podrá acceder si hay una autorización judicial que lo permita y podrá ser el acceso total o parcial en función de la necesidad, ¿vale? Y bueno, y por ir acabando, claro, todas estas comunicaciones es porque después habría una investigación. ¿Cuánto puede durar? Pues en principio aquí hay 2 plazos relevantes, digamos, a tener en cuenta. El primero, desde que nos llega la comunicación, la empresa tiene un máximo de 7 días para acusar recibo.
Y luego en sí, para, digamos, para lo que lleva la investigación a cabo, la norma establece un plazo general máximo de 3 meses, que en casos de gran complejidad se podrían llegar a extender hasta otros 3 meses más, ¿vale? Se podría prorrogar. Una de las grandes cuestiones, ya os avanzaba, en cuanto a la norma es el peso o la protección que se le da al informante. Y digamos de forma muy resumida, porque eso sí que lo vamos a comentar en la mesa de diálogo, es que el informante tiene una protección durante un plazo de 2 años, que es un plazo bastante dilatado, bastante significativo, que incluso se podría llegar a prorrogar por decisión de la autoridad competente, ¿vale? Y además hay otra serie de medidas de apoyo, pues de asesoramiento jurídico, financiero y demás, pero bueno, tampoco me quiero detener mucho en ello. Y bueno, y la última cuestión que sí que me gustaría abordar es, bueno, ¿es tan importante llevar a cabo y cumplir con esta norma? Bueno, pues aunque queda feo contar estas cosas porque estamos hablando siempre de compromiso, voluntad y demás, bueno, pues también hay una parte que es la responsabilidad, digamos, administrativa. Y aquí las multas son muy significativas. Por el caso, por ejemplo, de no implementar el canal o de tomar represalias contra un informante, es una infracción muy grave y las muy graves pueden conllevar una sanción administrativa tanto para personas físicas como jurídicas. Para las físicas, el rango es entre 30.000 y 300.000, que ojo que para una persona física es muchísimo dinero, y para una persona jurídica entre 600.000 y 1.000.000 de euros, con lo cual estamos hablando de cantidades muy elevadas. Además de otras posibles sanciones accesorias, como es no tener derecho digamos, a obtener beneficios fiscales durante un máximo de 4 años o no poder licitar o contratar con la administración pública durante un máximo de 3, lo cual para muchas compañías también puede ser el pilar de su negocio. Y bueno, mencionaros que esto no depende o sea, estas sanciones no dependen no sé, de la inspección de trabajo, por ejemplo, sino que es de esta autoridad independiente que se ha creado al efecto. Y con ello, digamos, acabando la parte más jurídica, y perdonadme, pero creo que era importante contextualizar el debate, pues damos paso a la mesa de diálogo y, bueno, cambio mi rol. Y, bueno, yo creo que, como os había dicho, los canales, aunque la norma establece desde luego nuevos requisitos, los canales de denuncia no son algo, digamos, nuevo, sino que ya existen. No sé si, Mónica, nos puedes contar tu experiencia, porque en MAFE ya tenéis estos canales, cómo conviven o cómo se adaptan a la nueva norma y si tenéis más de uno, cómo podéis hacer estos encajes de bolillos a veces, ¿no? para tenerlo todo en cuenta. Muy bien, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a Enclave Personas, a Cuatro Casas, por tener la oportunidad de compartir. Como decías, pues estamos ante una nueva legislación, pero frente a lo cual ya veníamos las empresas trabajando. En MAFRE tenemos específicamente 2 canales de denuncia y un protocolo de acoso. Tenemos un canal de denuncias para todo lo que son las denuncias financieras y contables, el cual es global, eso quiere decir que tienen acceso todos los grupos de interés empleados de todos los países donde estamos presentes, que eso ya genera pues obviamente una dinámica diferente porque cada uno de los países tiene una legislación diferente frente a los denunciantes y hay que tener en cuenta en cada uno de los países pues esa prerrogativa. Entonces existe ese canal de denuncias financieras y contables. El Comité de Auditoría y Cumplimiento es el encargado de hacer el proceso de gestión de todo lo que son las denuncias que entran por el canal de denuncias financieras y contables, y existe también un canal para denuncias éticas, todos los temas que tienen que ver con corrupción, con el no cumplimiento de los principios institucionales y el código obviamente ético y de conducta, que adicionalmente tiene este canal 2 posibilidades, no solamente generar denuncias, sino también poner, por ejemplo, inquietudes. Cuando no se entiende cómo la organización hace un procedimiento que tiene relación con lo que está en el código ético y de conducta, la persona puede también preguntar. Ya en este momento tenemos, y ese digamos es una ventaja frente a la nueva legislación, las denuncias pueden ser anónimas, o sea, tenemos las 2 opciones, de formulario donde hacemos las denuncias con pues la información, con los anexos que la persona quiera colocar, y también tenemos la posibilidad de tenerlo anónimo. Pues digamos que eso es una... Yo
nos preguntamos por esos retos y teniendo ya pues obviamente el protocolo, además de están las áreas de recursos humanos, los personas encargados de todo lo que es el trámite de las denuncias o de la gestión de lo que tiene que ver con los temas de protocolo y acoso. Nos preguntábamos, ¿y ahora cómo vamos a gestionar 3 modelos de comunicación? Y fuera de eso, adicionalmente, lo nuevo que se está pidiendo, porque lo nuevo tiene un ámbito europeo y nosotros tenemos los canales de denuncia a nivel global. Los tenemos para todos los países en donde Mapfre opera. Entonces, un poco ahí genera retos, pero al mismo tiempo oportunidades. Yo pienso que la legislación lo que hace es abrirle a las compañías y a los diferentes grupos de interés la oportunidad para interactuar y poder encontrar opciones de mejoramiento. No hay nada más beneficioso que antes de que yo tenga una denuncia o una demanda por algún tema de corrupción, por algún incumplimiento de derechos humanos, por algún tema de una no buena gestión de la organización, pueda tener esa alerta y poner correctivos internamente dentro de la organización que permitan realmente generar mayor productividad, acciones de mejoras. Entonces, por esa parte me parece que es un beneficio, porque va a hacer que todas las empresas tengamos que invertir mucho más en todo lo que es la divulgación de los canales de denuncia, en todo lo que es la concienciación de la gente, la generación de una cultura diferente, porque es que denunciar está visto como un mito. Es como cuando tenemos activistas internos dentro de la organización, entonces el que denuncia está etiquetado y lo que hay que quitarle a la gente de la cabeza es que el que denuncia es una oportunidad, no es necesariamente una etiqueta. Entonces hay que trabajar en ese tema cultural, hay que trabajar en el tema, obviamente sí, de protocolarizar, y eso significa recursos. Ahora hablaban de número de personas que hay una definición ya específicamente de que tiene que haber una persona responsable, pero eso va a necesitar algunos recursos adicionales. Y como decías, yo creo que es un cambio cultural, ¿no? Y lo de no estigmatizar por denunciar. De hecho, por eso decía al principio, es aquí el informante y no el denunciante, aunque yo creo que a todos nos sale eso, pues digamos la norma intenta que cambiemos un poco el chip. No sé, Ana, cómo lo tenéis configurado en Acciona, porque además sois un grupo de empresas. No sé si tenéis algún canal a nivel, digamos, de empresa, lo tenéis configurado a nivel de grupo. Yo creo que es importante que nos compartas cómo lo estáis haciendo. Muy bien, primero, igual que mis compañeros, dar las gracias a la Universidad de Navarra, Cuatro Casas y a Guillermo especialmente por estas charlas tan interesantes en las que yo creo que nos enriquecemos todos con las prácticas de todas las compañías. Esta ley, bajo mi punto de vista, llega muy tarde, como muchas otras. Ya había muchísima legislación, incluso autonómica, en la que se regulaban los procedimientos de denuncias y, por supuesto, muchísimas compañías pues ya teníamos implantado un procedimiento, un canal de denuncia. Uno de los retos que tenemos ahora es pues, acoplar esta nueva legislación. Nosotros somos 3.000 trabajadores en Acciona Energía y trabajamos en 20 países. Y es una normativa, como decía la compañera, que es europea y que hay que ver cómo conjuga con todas las legislaciones locales. Además, añade la complejidad del grupo de empresas, que no grupo de empresas a efectos laborales, de si se permite o no tener un canal de denuncia único, que es lo que en el ámbito de estas compañías que somos internacionales pretendemos tener, un solo canal por el que se analicen todas las consultas, todas las denuncias que puedan haber. Todos estos canales que nosotros tenemos no son solo canales de denuncia o de información, como se llama ahora, son canales de consulta también. O sea, ahí perfectamente, ante cualquier duda de interpretación de la normativa o del propio código ético, también se puede acudir a través de estos canales a solicitar las aclaraciones que resulten pertinentes. Detrás del canal, nosotros hemos montado una estructura que lo llamamos Comité de Compliance, que está formado por 3 direcciones. La dirección financiera que en nuestro caso, y creo que esto es bastante innovador en el mundo, no es una dirección solo financiera, es dirección financiera y de sostenibilidad, en la idea de poner al mismo nivel las cuentas y la información no financiera, que tiene el mismo peso en nuestra compañía que la información que sale del EBITDA o del cash flow. Esto ya no va de cuentos, sino de cuentas a todos los niveles, en los datos financieros y en los no financieros. Entonces, en este comité, como decía, está la dirección de finanzas, la dirección de compliance, legal y recursos humanos.
y desde luego, siempre que es necesario, está sistemas, está seguridad, esta auditoría interna en función de la denuncia que haya entrado y en función de las necesidades de instrucción que se vean en cada uno de los casos. ¿Se garantiza la confidencialidad? Sí. Yo es una confidencialidad que siempre hago aquí un poco de gesto de subir los hombros, porque la confidencialidad en la época de las tecnologías de la información siempre hay alguien detrás. O sea, las denuncias que podíamos haber visto antaño de un papel escrito a mano que se deja ahí en recursos humanos o en recepción son muy pocas. Todavía en algún colectivo offline que no tiene acceso a medios tecnológicos se puede ver, pero ya lo normal es que vaya todo a través de sistemas tecnológicos y ahí la confidencialidad, pues hombre, siempre hay alguien detrás. Y hay que tener mucho cuidado desde la perspectiva de recursos humanos en cuidar esa protección de datos y esa seguridad para que las personas que están de backup en todo el entramado de herramienta que hay detrás del canal ético guarden esa confidencialidad. Es una confidencialidad que además se rompe posteriormente porque si hay un procedimiento administrativo judicial, al final acaba saliendo a la luz y esto también tienen que tenerlo claro las personas que denuncian, pues que esa confidencialidad a veces no se llega a cumplir. Como decía la compañera y en nuestro caso también, las denuncias pueden ser anónimas, esto no es algo que sea novedoso en nuestra compañía. Lo que sí que es verdad es que en la medida de lo posible tratamos que las personas se identifiquen porque facilita muchísimo la investigación. Cuando tienes un interlocutor y te puede contextualizar los hechos o las situaciones o te puede dar testigos o pruebas, pues facilita muchísimo al comité de compliance a la hora de investigar qué está ocurriendo o si hay algún tipo de irregularidad o no. En el canal nosotros permitimos todo tipo de denuncias, por citaros algunas: acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, discriminación, conflicto de interés, las denuncias financieras también, de blanqueo de capitales y todo lo que se ocurra. Esto es solo una muestra de las que tenemos. Y por terminar un poco, hablando ya desde un poco nuestra visión desde recursos humanos, para mí uno de los grandísimos retos, desde luego, es disponer de este canal de denuncia conforme a la normativa de aplicación, pero también cómo vamos a entrar desde recursos humanos en toda esta era de la soft law. Hasta ahora en recursos humanos nos movíamos con las leyes, los convenios colectivos y poco más. Y ahora tenemos, sin embargo, un entramado de fuentes dentro de las propias compañías, desde el código ética de conducta a políticas, guías, reglamentos, normas, correos electrónicos, que cuando alguien entra en la empresa le avasallamos con miles de normas que es imposible que se lean, miles de formaciones, en algunos casos aburridísimas, casi de pasar slides y cuanto más rápido mejor, y que no llegan a nuestro objetivo, que es que las personas tengan sus 11 claves de ADN de cuál es esta compañía, qué tenemos que hacer, cómo puedes denunciar. Entonces, eso yo creo que es uno de los grandísimos retos. ¿Cómo incorporamos a las personas en la compañía? ¿Cómo los directivos absorben este ADN y lo trasladan en su proceder y en sus comportamientos diarios? ¿Y cómo la compañía se entera de qué va todo este entramado de cuerpo jurídico que nos estamos inventando dentro de las empresas? Y ahí estamos haciendo, pues ya la última formación que he visto es una especie de capítulos de Netflix de 10 minutos cada uno, porque también la concentración más de 20 minutos no la tenemos, por supuesto hablando, interactuando, y acabaremos haciendo TikToks para poder llegar a la compañía. Y yo era un poco más ordinaria que los compañeros que hablaban del tsunami legislativo, yo hablaba directamente de la diarrea legislativa. Entonces, no sé cómo vamos a trasladar cada vez que alguien se incorpore en la empresa: esta es nuestra cultura, este es el ADN, esta es la legislación de tu país, estas son las 500 normas que aplican en el grupo y por esto te vamos a medir. O sea, que esto es un auténtico reto para toda nuestra función. Muchas gracias, Ana. Sin duda, desde luego, un reto interesante, pero bueno, veo que ya tenéis como enfocado el camino para intentar que eso cale, ¿no? Me ha gustado que también mencionabas el hecho de que este canal no solamente es para información o denuncias, sino también como para hacer consultas, ¿no? Que también lo hilo un poco con lo que comentabas también, Mónica, al principio, de que no se ponga etiquetas y demás. Es decir, como que hay que generar un cierto entorno de confianza, ¿no?, para que al final los canales se puedan utilizar y que no haya ese miedo ni a represalias, por supuesto, ni a que me señalen, ¿no? ¿Cómo estáis manejando ese, digamos, entorno de confianza en Mapfre, Mónica? Bueno, para nosotros una clave importante, pues obviamente es
mucha comunicación y formación de la gente. Yo creo que ahí está el desafío en que podamos generar realmente una conciencia en que la gente, como decía Ana, lo conecte con lo que es su trabajo, porque nos está pasando mucho que las personas dicen, pero ¿a qué horas hago mi trabajo? Es que esto es parte también del trabajo, o sea, todos los temas de poder garantizar, obviamente, que las personas se sientan confortables, de que puedan tener, como decías tú, confianza para hacer esas denuncias es clave. Entonces se necesita mucha formación, claridad en los procedimientos, de que las personas entiendan qué es exactamente lo que está detrás y qué va a pasar cuando hace una denuncia y qué puede esperar de la organización como respuesta, porque parte de los mitos que hay detrás o de los miedos que hay detrás de las personas a denunciar es que no saben qué va a pasar, cuáles pueden ser las acciones que se pueden tomar, o positivas o negativas, de la posibilidad de la denuncia. Y por eso mismo, pues obviamente la protección, poder garantizarle a las personas que hay una protección para que de tal manera que las personas puedan no irse por el lado de las denuncias anónimas, sino realmente poder entablar una conversación, que además ahora la nueva legislación te abre los medios, o sea, y pues además hay que manejar todo el tema si la persona quiere hacer una denuncia verbal y cómo se hace la grabación de esa denuncia verbal y cómo garantizamos además por el otro lado que éticamente eso está funcionando. Tenemos hoy códigos éticos, pero además Ana lo mencionaba con todos los temas digitales y la inteligencia artificial, que es otra de las cosas que estamos trabajando a la par que la revisión de los canales de denuncia, es cómo generamos un código ético digital para garantizar esa protección de datos que está detrás ahora de las nuevas tecnologías y las interacciones que no nos damos cuenta, digamos, de frente, pero que están detrás y que se está usando información detrás de eso. Entonces, nosotros en el plan de sostenibilidad que está estructurado en 4 ejes y 12 líneas de actuación. Una de las 12 líneas de actuación es transparencia. Y adicionalmente a poder, obviamente, garantizar que nos vean como una empresa transparente, que la reputación, pues obviamente de la organización es importante y que lo que estamos haciendo en sostenibilidad contribuye y que es transversal y que genera valor al negocio. Estamos viendo cómo podemos garantizar que esos canales, y tenemos un proyecto que se llama Canales de Denuncia y Código Ético Digital, realmente los hacemos mucho más cercanos a la gente y que las personas realmente entiendan, o sea, que sea un beneficio para las personas y un beneficio para la organización. Y cuando hablamos de las personas, no solamente los empleados, sino los stakeholders. Muchas veces nos da reserva de qué es lo que los stakeholders van a decir de nosotros, cuál es la perspectiva o digamos, los mensajes que pueden estar dando de la organización, pero es como lo decía al principio, una oportunidad de crear y de generar acciones de corrección. Totalmente. Un poco al hilo de que estamos hablando mucho del que crear este clima de confianza, ¿no? Yo creo que esto está muy relacionado con la protección al informante. No sé, Ana, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Y también el cómo se gestiona la situación con el denunciado, ¿no? Que estamos hablando siempre del informante, pero quizá el otro lado, de la otra cara de la moneda también es relevante. Y quizá para mí esto es uno de los aspectos que me da pavor de esta nueva norma, de esta nueva normativa, y que francamente es un cambio de paradigma en las relaciones laborales y lo vamos a ver en todas las compañías. Yo creo que todas las normas de canal ético, por supuesto, protegen al denunciante. Faltaría más, ¿no? Que porque denuncien una irregularidad haya una represalia por parte de la compañía. Pero aquí hemos ido un punto más. Hasta ahora, cualquier persona que ponía una denuncia por email o algún escrito a recursos humanos ya tenía lo que se llama en derecho la garantía de indemnidad. Si luego sufría una modificación sustancial de condiciones de trabajo o un despido en tal, podía alegar que eso era por una represalia porque precisamente acababa de denunciar, y se desplegaba un blindaje jurídico frente a ese tipo de actuaciones empresariales que incluso se llegaban a calificar en algún caso de nulas, ¿no? Porque el origen era la represalia. Ahora esta ley nos amplía esa protección per se y por 2 años, con lo cual me parece que es realmente exagerado. En algunos casos, cuando haya motivos suficientes por detrás para interponer ese tipo de denuncias, qué duda cabe, toda la protección a la persona
que se expone a este tipo de situaciones, pero en la realidad empresarial lo cierto es que nos encontramos con otros muchos casos en los que no hay unos motivos tan altruistas, sino que verdaderamente la persona solo está buscando una protección jurídica para no ser objeto de determinadas decisiones empresariales. Y esto no, es una realidad con la que nos vamos a tener que enfrentar todas las personas en recursos humanos. Cualquier tipo de reclamación, denuncia, alerta o lo que se ocurra va a ofrecer ya una suerte o un halo de protección a la persona que ha enviado ese correo o esa denuncia y invierte la carga de la prueba. Con lo cual será la compañía la que tenga que desplegar todos sus esfuerzos y documentos y testigos para probar que la decisión que está cometiendo nada tiene que ver con la denuncia o con la información que haya trasladado la persona. Y la otra parte que me preocupa muy gravemente también es la indefensión, bajo mi punto de vista, con la que se queda a todo el colectivo de denunciados. No es raro, tampoco es que sea práctica común, pero sí nos ocurre en algunos casos determinadas denuncias, especialmente al colectivo directivo, que es el más vulnerable, en la que no hay una verdad o no hay un sustento real para ese tipo de acusaciones, con lo cual se mancilla el honor y la dignidad de todas estas personas y, sin embargo, no hay esa protección, al menos en esta legislación, para la persona que resulta denunciada. Tan es así que hay una parte de la nueva ley que a mí me llamaba muchísimo la atención, que dice que si al denunciante no se le hace caso cuando interpone la denuncia, no se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva porque puede acudir a una vía administrativa o una vía judicial. ¿Y qué pasa con el denunciado? A él, ¿qué derechos se le irrogan una vez que ha sido objeto de una denuncia personal y que a lo mejor no tiene ningún tipo de base? Es más, y con esto termino, a las empresas, cuando veamos indicios de delito, se nos impone la obligación de dar trámite al Ministerio Fiscal. O sea, en los casos de acoso sexual, pero acoso laboral también, o los delitos de seguridad social o fiscales, que las cuantías son verdaderamente pequeñas. En una empresa de nuestras envergaduras, que haya una irregularidad en la cotización de 150.000 euros es relativamente sencillo y eso ya es un delito penal. Hay que dar trámite al Ministerio Fiscal por una simple denuncia dentro de la compañía y exponer a una determinada persona a todo ese juicio mediático para empezar y de fondo que puede ocurrir en la práctica. Pues es un tema que me preocupa y que va a ser una gestión absolutamente innovadora y un cambio, insisto, de relaciones laborales en el mundo de los recursos humanos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Ana, porque de hecho, bueno, la protección esta de 2 años es, yo creo que mucho más de lo que hubiéramos o a veces aconsejado. Si me hubieran dicho, porque hasta ahora la norma no establecía ningún plazo, yo quizá hubiera dicho más bien 1, ¿no? Entonces esto casi lo duplica, con lo cual, bueno, sin duda nos tenemos que adaptar y como estamos ya fuera de tiempo, pues nada, simplemente agradeceros que hayáis compartido vuestras experiencias y a todos, bueno, por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí, porque además yo tengo un tono de voz bastante alto, o sea que casi no hace falta utilizar el micrófono. Bueno, en primer lugar, decir que me hace muchísima ilusión estar aquí porque soy antiguo alumno de la universidad, soy becario de esta universidad con el tema del propósito, pues yo soy, ¿no?, la visibilización del propósito de la Universidad de Navarra, que puede estudiar gracias a sus becas, y actualmente soy profesor del máster de dirección de personas, donde estoy un poco nervioso porque son aquí mis alumnos. Porque voy a contar alguna serie de anécdotas que a lo mejor ellos ya saben. Bueno, ¿qué hago yo aquí como un consultor de compensación o retribución de altos directivos? ¿Qué hago yo aquí hablando de esto? Bueno, yo siempre lo explico
como lo explicaba mi hijo cuando tenía 6 años. Mi padre enseña a pagar a la gente. ¿Qué significa esto? Yo enseño a cuánto pagas, cómo pagas y cómo explicas lo que pagas. Y en temas de sostenibilidad, de ESG, ahora mismo hay un impacto directo en cuánto pagas a la alta dirección, cómo le estás pagando y cómo explicas a los inversores lo que estás pagando. De hecho, lo comentaba antes con Alberto, desde hace años nosotros, ¿cómo funcionamos? Cuando hablamos de retribución, vamos a hablar específicamente de retribución variable. ¿Cuál es la principal misión de la retribución variable? Yo quiero orientar los comportamientos de mis directivos y empleados hacia las prioridades estratégicas que yo como compañía he establecido. Entonces, si yo dentro de esas prioridades estratégicas ya no solo está los resultados financieros, sino que hay otro tipo de cosas no financieras relacionadas con mis prioridades de sostenibilidad, pues inmediatamente surge la pregunta de ¿tengo que establecer yo objetivos en mi retribución variable vinculados a esta serie de cuestiones? Entonces, esto era con lo que yo iba viviendo y era mi discurso hasta hace un año, cuando de repente me di cuenta que me van invitando a esta serie de eventos y te digo, con perdón, nos han opado a los consultores de la compensación, porque ahora mismo a lo que yo me dedico ya no es dentro de la compensación metemos el ESG, no, es dentro del ESG están ya las cuestiones de la compensación, dentro de la S y dentro de la G. Ahora mismo, y no solo por el propósito de las compañías o por las prioridades de las compañías, también por los requerimientos legales que nuestros amigos de Cuatro Casas se las saben mucho mejor. Pero cuando a entidades cotizadas tenemos que publicar nuestra política de remuneraciones, que la tienen que votar los accionistas y que si no se vota no puedo pagar a mis consejeros, tengo que explicar cómo la retribución de los consejeros está vinculada también a las condiciones retributivas del resto de la plantilla. O tengo que explicar cómo yo esas prioridades en materia medioambiental, social o de gobernanza que he estado explicando en los roadshows con inversores y que ellos, dentro de los parámetros financieros, también incluyen esos parámetros no financieros para decidir si invierto en esa compañía, lo que ellos quieren ver es, está muy bien el PowerPoint que me han presentado en Londres, pero ¿está dentro de sus objetivos de retribución variable el consejero delegado? Como decía mi madre, no solo hay que ser bueno, sino padecerlo. O obras son amores y no buenas razones. Y en el tema de las retribuciones siempre es muy interesante ver si la retribución de la alta dirección está vinculada a esos objetivos que yo como compañía he dicho que son una prioridad para mí. Para abrir boca antes del debate con Luis y con Ramón, hemos presentado, que yo creo que está disponible para todos los que participan en la jornada, una presentación. Tenemos un grupo que se dedica a analizar toda la información pública sobre remuneraciones en Europa, Reino Unido y bueno, también en otros continentes. Hemos cogido solo la muestra del IBEX 35 de cómo, respecto a la información publicada en las Juntas Generales del año pasado, incluían métricas relacionadas con la E, la S y la G. Bueno, aquí tenéis, no, voy a ir directamente a lo importante para no pasarme porque veo a mi Wii y me pongo nervioso. Entonces, resumidas cuentas, tenemos retribución variable, podemos tener el bonus anual y el incentivo a largo plazo. Pues en el IBEX 35 ahora mismo ya hay un 86% de las compañías que ya o bien en el corto o bien en el largo o en ambos incluyen objetivos ESG. Yo creo que puedo asegurar que ya ahora en la Junta de 2023 este 86 va a pasar al 100%. También por el desarrollo de las obligaciones normativas, donde la Ley de Sociedades de Capital ya dice que la retribución de los administradores tiene que estar vinculada al rendimiento sostenible a largo plazo de la compañía. Vemos que, sobre todo, la prevalencia está en STI, Short Term Incentive, en el 86% de las compañías, y hay un 40% de las compañías del IBEX 35 que incluyen estos objetivos en el incentivo a largo plazo. Por tipo de vector, la S es el vector que es más utilizado por las compañías cotizadas. Yo creo que eso está bastante alineado con el estudio que ha presentado Alberto de DIRSE. Dentro de la S, que puedo medir, oye, cómo estoy en relación con mis empleados o con mis clientes, si nos fijamos en la gestión del capital humano, vemos que las métricas relacionadas con diversidad e inclusión son las que se están utilizando de forma más frecuente,
luego tenemos genéricas de gestión de las personas y luego pues seguridad y salud de los empleados. Entonces, si vemos solo estos resultados, podemos decir, oye, pues en lo que tiene que ver con empresas cotizadas de un tamaño relevante como el IBEX 35, ya oye, hemos llegado, hemos alcanzado la meta, es bastante razonable. Pero esto es más el cuánto, ¿no? O sea, cuánto se utilizan, pero hay que ver no solo el grado de frecuencia de utilización, sino la calidad de las métricas. Aquí ya entraríamos en valoraciones subjetivas. Yo me detendría un poco en decir, oye, está muy bien, aquí vais a poder ver todo tipo de estadísticas, pero de estas métricas que hemos visto, ¿cuántas se miden de forma cuantitativa y cuántas se miden de forma cualitativa? Porque yo a la hora de decidir si te pago más o menos, no es lo mismo si está para unos objetivos que son cuantificables, verificables, auditables, que puedo ser transparente. Entonces, cuando aparentemente son cuantitativos, pero no hay la suficiente transparencia en el informe sobre remuneraciones, lo asignamos también como cualitativo. Vemos que en el bonus anual un 50% de ese 86% que os he dicho que se convertirá al 100% de las compañías, todavía hay un 50% que mide sus objetivos cualitativos. Bueno, ahí vemos que yo creo que te comprometes menos si hay una evaluación cualitativa que si son unos objetivos cuantificables, medibles, verificables. O sea que hay un 50% de esas compañías que todavía están en términos cualitativos. En incentivo a largo plazo subimos al 64% de compañías que tienen métricas cuantitativas. ¿Por qué? Porque los que tenéis experiencia en el diseño de incentivos a largo plazo, y aquí tenemos a grandes gurús como José Miguel Tudela de Nagas, que de esto también sabe mucho, en incentivo a largo plazo los objetivos tienen que ser sobre todo pocos y cuantificables. Y es por eso que si incluyo unas métricas ligadas a la sostenibilidad, aquí sí que me estoy comprometiendo más, porque son unas métricas que realmente voy a tener que explicar en la Junta General de Accionistas con bastante detalle y además son unos objetivos a largo plazo que no los puedo dejar en una mera declaración de intención. Y respecto al peso de las métricas, en el bonus anual, en mediana pesa un 16% del bono ya, estas métricas ligadas a cuestiones ESG, y en el incentivo a largo plazo, que esto es una parte muy importante del paquete retributivo de los altos directivos, un 10%. Aquí estamos un poquito por debajo de Europa. En Europa normalmente estos porcentajes nos acercamos al 20%. Y yo creo que con esto podemos enmarcar ya el ámbito de discusión. Me hace especial ilusión contar con dos compañías no cotizadas, con Luis de Blas, director de Recursos Humanos de Tabacalera y además el representante de Enclave Personas hoy, y luego Ramón Ruiz Sánchez, director de Sostenibilidad de Consentino. Entonces, yo creo que para empezar, además creo que vamos a tener debate, aquí podemos hablar un poco de filosofía retributiva, porque hay personas que no creen tanto en la necesidad o en la conveniencia de vincular la retribución variable a objetivos de sostenibilidad. Entonces, os dejo ahí la pregunta, ¿qué opináis? Porque hay algunos que dicen, esto tiene que estar dentro de la retribución fija, esto forma parte del día a día, o hay otros, incluso dentro de la taxonomía social, un grupo de que asesora la Comisión Europea ha planteado decir, a lo mejor esto puede actuar como una cláusula malus, que es, tú vas a cobrar esto, pero no te lo pago ahora, espero un año, y si se da algún tipo de circunstancia que en materia de, sobre todo medioambiental, hace que se reconsidere el que te vaya a pagar la totalidad del bono. Wow, o sea, claro, si anuncias debate y controversia, pues estoy en el sitio. O sea, yo no doy más veces las gracias porque creo que la jornada y la sesión está siendo muy interesante. En la tipología de compañías, la gente que está participando, ¿no? Entonces yo voy a intentar contar mi realidad y mi compañía. Y cuando hablo de mi compañía, mi realidad, quizá una de las primeras cosas que voy a decir es que algo muy de perogrullo, no todo vale para todos y a cada uno le viene en cada momento necesario una herramienta o una cosa distinta, ¿no? Yo antes hablaba también con Ramón,
Yo creo que el gran debate no está en si es o no es bueno, si es o no es, sino cuándo es tu momento y en qué momento está tu compañía. Lo han dicho también por la mañana. Desgraciadamente, el país no son 35 empresas en el IBEX. A Dios gracias, somos muchísimas más compañías las que ejercemos de motor en un país, ¿no? Entonces, muchas veces simplificamos el debate entre lo que hace ese grupo de 35 o lo que hacemos el resto, y ese gap pues cada vez es mayor, ¿no? Y hay una cierta sensación, yo la he vivido en alguna ocasión cuando no he sido IBEX, en que cuando no estás haciendo lo que hace el best practice del IBEX es que te queda un trecho enorme. Yo creo que a día de hoy, yo creo que mucha gente ya no duda de la conveniencia de tener indicadores y retribuirlos. Yo, al menos en el sector y en la casa en la que estoy, el debate está más en cuándo y cuál es el indicador. Y yo creo que durante el rato que tengamos de charla quizás es lo más interesante, ¿no? O sea, cuál es el indicador real, cuánto es, alguien ha hablado hace un rato del washing y del logo washing, yo creo que en las compañías que tenemos mucha historia y mucha trascendencia de inversores que vienen a largo plazo, claro, el debate grande no está en el peso, está en cuál es el indicador, porque la calidad de los datos que hemos tenido, evidentemente nadie duda de la calidad del EBITDA, pues nada más faltaría, pero en muchos de los datos que hemos manejado o se han usado o se han propuesto para medir SG, no siempre hay consenso. Y no solo hay consenso en la calidad del dato, sino en cuánto impacta o no al negocio. Yo creo que otra de las grandes conversaciones que yo en alguna mesa he tenido es, claro, hay muchos de los indicadores tradicionales que hemos tenido en la S que no tenían una implicación, un vínculo directo quizás con las cuentas de resultados, ¿no? Y eso ha hecho que durante un tiempo se caigan de los planes de incentivos. Vinieron durante un tiempo y igual que vinieron se fueron. Entonces, a mí, por contestar más concreto, ¿tienen que estar? Yo creo que sí. Otra cosa es en cada casa en qué formato, cuándo o si son que yo creo que lo hablaremos también durante la charla, es si son a corto, a largo o son para todos o son para algunos. Yo me voy a unir también al agradecimiento. Yo voy a ser sincero, siempre que vengo a este tipo de foros salgo de ellos pensando que he aprendido más que aportado o enseñado. Y esto es un buen ejemplo de ello. Tengo que coincidir al 100% con lo que ha comentado Luis, porque es totalmente la verdad y es exactamente el paso o el camino que estamos andando nosotros en Cosentino. Nosotros tenemos incluimos indicadores de seguridad y salud, tanto en los bonos anuales de salario variable a determinados colectivos muy vinculados con el área industrial, por motivos obvios, producción, logística, departamento de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora recientemente hemos incorporado en el bono plurianual a toda la cadena de directiva dos criterios de sostenibilidad. Uno encadenado a la huella de carbono y otro encadenado al TCIR, a la tasa total de accidentes. Y entrando un poco en materia con lo que comentabas de si tiene que estar en la retribución fija o en la variable, he ido un poquito a la variable porque la retribución fija, yo que vengo del terreno jurídico, del área de relaciones laborales, siempre hemos dicho lo mismo, eso se sobreentiende. O sea, un director o un mando que dentro de sus funciones, de sus responsabilidades, de sus competencias, no esté determinadas cuestiones en materia de sostenibilidad, sobre todo muy enfocado en materia de personas y en materia de medio ambiente, esa persona no puede estar en ese puesto. Y si no está en ese puesto, pues no percibes tu salario. Ya cuando te metes en conceptos del salario variable, bueno, pues ahí sí que es cierto que tienes mayor margen para poder moverte en el terreno de la flexibilidad y poder elegir qué pesos y qué indicadores tienen que estar. ¿Por qué hemos elegido esos dos indicadores? Muy fácil. Nosotros tenemos un cuadro de mandos en donde tanto el Consejo de Administración como el Comité Ejecutivo, como cualquier otro trabajador, puede acceder a tiempo real a una serie de indicadores que hemos determinado como claves para la compañía, que tienen que ser monitorizados. Y siempre decimos lo mismo, todos esos indicadores son muy importantes, pero en esta vida donde todo es importante, la cuestión no es determinar qué es más importante que otro, sino qué es prioritario para la compañía. Porque como te muevas en el terreno de lo importante, al final te encuentras con un cuadro de mandos de 15.000 indicadores.
porque todo es importante en esta vida. Entonces nos hemos ido a las dos cuestiones prioritarias para la compañía, que es cumplir nuestro objetivo de huella de carbono y cumplir nuestro objetivo en cuanto a personas, en cuanto a accidentes. Tener en cuenta que somos una empresa de ámbito industrial, con lo cual es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. Y además son indicadores que creemos que, haciendo una labor didáctica, creemos que es fácil explicar y es fácil hacer que el trabajador y que el directivo lo siga día a día. Tal es así que en el cuadro de mando no solamente mandamos lo que es el número general a nivel consolidado, sino que también nos encargamos que cada área tenga su número particular, para que no te muevas solamente en el número de la estratosfera y no sepas muy bien cómo mejorar ese número consolidado, sino que veas cómo de bien o cómo de mal estás tú con respecto al número global y con respecto al objetivo que ha marcado la compañía. La verdad es muy interesante porque en el ámbito de compensación siempre hablamos del line of sight, del poder que tiene cada empleado en actuar sobre ese objetivo que tú le estás pidiendo. Entonces, por el tipo de respuestas que me habéis dado, o sea, una de las cosas que tenía aquí apuntado es qué colectivos tienen que tener objetivos ESG. Yo creo que en el caso de Cosentino ha quedado claro porque lo has explicado muy bien, Ramón, pero Luis, y en Tabacalera, ¿cómo lo tenéis establecido? Yo diría dos cosas. Nosotros, por volver a donde estaba, nosotros somos ahora mismo una compañía que es fruto de un spin-off, ¿no? Sí, una escuela de negocios que a mí me gusta volver a insistir, es que es un spin-off, porque hay gente que se le ha olvidado que es una separación, es como un salami, ¿no? Pues has separado la compañía en trozos y están en sitios distintos. Entonces, una compañía que hace una separación spin-off, el primero de los indicadores de supervivencia es que seas económicamente sostenible. Ese es el momento de compañía cuando uno pasa de haber sido una división en un conglomerado a estar de manera independiente, ¿no? Y aquí algunos pues también lo conocen, ¿no? Cuando uno vuelve a estar en ese momento con nuevos inversores, nuevos accionistas, en la sala, al menos mi experiencia, lo que se vuelve a hablar es de los básicos. Asegura que el nivel de rentabilidad de la compañía no se hunde en cuanto uno empieza a volver a poner todos los comos que tenías en la multinacional anterior. Entonces, nosotros en ese momento que definimos algo que pues, en mi casa funcionaba muy bien, es cuanto menos mejor. Y cuanto menos mejor y más simple, pues aún mejor. Entonces, con esas premisas que hemos hecho, definir muy clásicos, a cortos, a largos, según qué niveles de la organización, a nosotros, por eso vuelvo a repetir lo que nos funciona, es cuanto más alta en la organización los resultados, más marca la prioridad de las cosas. Entonces, nosotros hemos incluido planes plurianuales donde hemos reservado un 20% a materias cualitativas. Cualitativas, nosotros para Tabacalera es todo aquello que nos evita caja y ventas. Por razones obvias no podemos hacer disclosure, lo mantenemos con los accionistas, pero es donde entran otro tipo de medidas y están en la alta dirección y se reservó un 20% en línea con quizá por la herencia británica que nosotros teníamos. Se ha reservado un plan trianual para la altísima dirección para conseguir otras cosas que no son esos tres indicadores. En este primer ciclo, en middle management no se les incluyó por aquello de no distorsionar y asegurar que en el primer ciclo de 3 años hacíamos las 3 grandes cifras de negocio que habíamos marcado con los accionistas. Más abajo en las fábricas, un poco con la misma experiencia que Ramón, a niveles individuales sí tenemos objetivos sociales de seguridad, de salud, de un montón de ámbitos mucho más relacionados con trabajo industrial o de manufacturing que nosotros también tenemos. ¿Y cuáles son los principales problemas que os habéis encontrado a la hora? Porque siempre es muy bonito decir, vamos a incluir métricas, ¿verdad?, de sostenibilidad. Pero una vez que te pones con el papel en blanco, tenemos un problema, por ejemplo, que es si queremos reducir el nivel de emisiones. Yo he estado o que el tipo de materia prima que utilices pues, venga de energías renovables o que de fuentes más sostenibles. Todo eso está fenomenal. Yo me acuerdo de un cliente retail, gran consumo, que dice, oye, por un lado me estás pidiendo unos objetivos de venta aquí, pero si tengo que cumplir los objetivos de sostenibilidad, eso es un mayor coste. Entonces la venta lo puedo conseguir, pero el margen es prácticamente imposible. ¿Dónde está aquí el trade-off? ¿Me tienes que reducir el objetivo de margen o
estos objetivos de sostenibilidad me tienen que dar por lo menos la oportunidad de que mi bono crezca. Este es uno de los problemas, vamos, más habituales que nos estamos encontrando. Y otra es, especialmente en el largo plazo, ¿cómo calibro? Porque normalmente yo tengo a 3 años donde quiero estar, pero a partir de cuándo empiezo a pagar algo, o cuándo entiendo yo que estoy sobrecumpliendo, o si tengo un objetivo para 2030, ¿esto cómo lo traduzco a 2026? Porque no es algo lineal, muchas veces la curva de cumplimiento es exponencial a lo largo de los años. ¿Esto vosotros habéis tenido algún tipo de estas problemillas que surgen a la hora de diseñar los incentivos? Bueno, ahí yo creo que los problemas todos y además en cascada. Conforme has resuelto uno, te vienen otros más. Y así, pero bueno, y así por lo menos vas aprendiendo y te vas curtiendo para el futuro. Yo creo que el primer problema, lo hemos comentado, es ¿metemos un indicador, por ejemplo, en ILP o no? ¿En incentivo a largo plazo o no? El segundo problema es, bueno, si hemos decidido que sí, porque estamos, como bien decimos, la sostenibilidad, pues bueno, está muy en la actualidad, ¿cuál? ¿Cuáles de ellos? Y luego, cuando ya has decidido cuáles de ellos, las métricas. Ahí ya te metes, porque esa es la letra pequeña, que es casi tan importante como la letra grande. Ahí lo mismo. Yo no me atrevo a decir, no me atrevo ni tan siquiera a dar un consejo, o sea, ni a decir qué es lo que considero mejor. Lo que podemos hacer es explicar, oye, pues a qué conclusión hemos llegado nosotros, y además porque creo que ha sido un movimiento, pues no sé si arriesgado, pero sí la verdad que pues un poco valiente, en el sentido de que hemos establecido esos 2 indicadores que os he comentado, huella de carbono, que lo que hemos establecido el objetivo es, teniendo en cuenta pues, que a día de hoy tenemos un objetivo a 2030 de reducir el 35% de nuestra huella de carbono, bueno, pues cuál es la línea que tenemos que seguir para garantizar que llegamos al 2030 habiendo reducido el 35%. Ese es el objetivo. Insisto, lo que queremos es explicarlo fácil para que el trabajador que lo tenga que cumplir sepa exactamente cuál es el objetivo que tiene que conseguir. Y luego, en el TECIR, en la tasa total de accidentes, igual. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de la compañía y cuál es la línea que tenemos que conseguir pues, para poder llegar a ese objetivo? ¿Qué es lo que hemos hecho un poquito más innovador o un poquito más arriesgado? Pues que hemos dicho, oye, si tú superas el 100% de ese objetivo, vas a tener una gran recompensa económica, o sea, la curva se va un poquito más hacia arriba de forma exponencial. Si tú cumples el objetivo al 100%, bueno, pues cobras el 100%. Si tú te quedas entre el 95 y el 100, pues se merma progresivamente la cantidad económica que percibas, pero si te quedas por debajo del 95%, cobras 0. ¿Por qué? Nosotros, como lo explicamos, es, pues, si nos creemos que aquí tenemos que estar para reducir día a día nuestra tasa de accidentes, para llegar al 0 accidente, o si nos creemos realmente día a día que aquí estamos pues, para cumplir nuestros objetivos en materia de medio ambiente, pues si no hacemos un buen resultado en esas materias o incluso empeoramos el resultado del año anterior, pues a lo mejor ese 10%, que es lo que pesa esos 2 indicadores en el total del ILP, pues no nos corresponde. Eso, bueno, estoy abierto a que nos digáis si hemos acertado o no, si es el único caso o no, porque la verdad que es una situación, bueno, que hemos apostado por ella, pero que estamos abiertos a críticas o a opiniones de todos los colores, tanto a favor como en contra. Yo no me atrevo a decir si abierta. No. Yo demasiado tengo con saber lo que hago yo. ¿No? O sea que, no. Yo por contestar a Juana, no, has hecho las preguntas de millón. O sea, esas son las conversaciones normales, al menos en las que yo he estado en ese tipo de reuniones. Si incluyes un cost of doing mayor, es negociable o no la aspiración y la ambición que uno tiene en las ventas o en los márgenes. Esa es la pregunta del millón. Yo, la experiencia particular y seguramente muy personal, nunca es negociable. O sea, es a más. Entonces, nosotros lo único que hemos encontrado como fórmula es el destope. O sea, el destope, ¿qué significa? Es decir, oye, pues darle a la gente la probabilidad de no quedarse en el 100% de un objetivo. Entonces, si funciona o no, no lo sé. O sea, nosotros lo que hemos encontrado, quizá porque culturalmente estábamos muy acostumbrados a tener de 0 a 100,
Entonces, lo que hemos hecho es quitar el límite del 100 para intentar añadir algo más de estímulo, ¿no? Porque, ya digo, en mi experiencia nunca ha sido negociable. Seguramente somos malos negociadores, pero nunca ha sido a costa de reducir márgenes o de asumir un menor ritmo de crecimiento, ¿no? Sí, hay algunos también anécdotas que tengo con inversores que dicen, está muy bien que tengas un 10% vinculado al objetivo de sostenibilidad. Entonces tengo 90 financieros, 10 sostenibilidad. Pero esos 90 financieros pueden ir al 150%. El directivo puede decir, bueno, 10 lo puedo perder porque con el sobrecumplimiento del financiero. Entonces hay algunas compañías que lo hacen establecer una barrera y decir, oye, lo financiero, el sobrecumplimiento no lo puedes, o sea, lo puedes percibir siempre que tengas un cumplimiento mínimo en los objetivos ligados a la sostenibilidad. Esto, ¿qué tal os suena? Y luego la siguiente pregunta ya para terminar, que nos quedan 2 minutos. Hemos visto en las primeras sesiones las obligaciones que tenemos ya de reporting y las que vienen en el futuro, especialmente a partir de 2025. Cuando estamos hablando de métricas, objetivos, con perdón, nos estamos mirando cada uno en nuestro propio ombligo. Es nuestra realidad, cómo lo estamos haciendo. ¿Vosotros veis que en un futuro, igual que en algunos objetivos, yo me mido especialmente también en cotizadas de, oye, yo el retorno que doy a mis accionistas es bueno, pero si me comparo con mis peers, pues puede ser bueno, malo o regular? Esto mismo se podría hacer en el ámbito de la sostenibilidad, de reducción de emisiones. Lo estoy haciendo bien si me miro a mí mismo, pero si veo a mis competidores, a lo mejor lo están haciendo mejor que yo. ¿Debería pagar más o menos también dependiendo de cómo me comparo con los otros? La respuesta es facilísima, es depende. Depende de dónde estás, en qué tipo de sector, en qué tipo de compañía. Si estás en una posición de sector muy competitiva, evidentemente sí, porque como en otras métricas que se usan para la parte financiera, es muy habitual tener cómo ha sido tu performance en un plurianual contra un grupo selecto de. Eso yo creo que en muchas de las empresas que han venido hoy es habitual. Tú tienes un plurianual donde además de tu propia evolución miras con respecto a un grupo selecto o que has decidido en el consejo que vas a seguir. Ahora, eso funciona en una posición muy competitiva. Yo en otras épocas de la vida donde he estado en compañías donde tienes unas cuotas de mercado en la industria muy altas, eso se descafeína porque al final eres tú mismo contra tú mismo, ¿no? Entonces, yo creo que depende. Si tu situación quizá en el sector es muy competitiva, tienes ese grupo de peers donde puedes comparar, sí, donde no, uno tiene que tener, igual que es como también los inversores nos lo hacen, es un nivel de exigencia máximo contigo mismo, ¿no? O sea, digo, es que depende de nuestro caso, en el sector que estamos nosotros, en según qué país y en según qué zonas, nosotros tenemos cuotas de mercado altísimas. Somos prácticamente el único competidor. Entonces, no tendríamos mucho que comparar, pero depende de cada compañía. Yo ahí, en relación a la primera cuestión, vuelvo un poco hacia atrás. Es posible que puedas compensar. Oye, no sacas ese 10%, pero has sacado el 150 por otro, pues perfecto. Pero yo insisto, yo no me imagino un directivo que esté haciendo bien su trabajo cuando por lo menos en esos 2 indicadores estén rojos. Es que le van a dar la cartilla desde el primer comité hasta el último comité. Y difícilmente yo creo que se va a considerar que el desempeño de ese departamento ha sido bueno durante ese año. De verdad lo digo y de verdad me lo creo porque es lo que vivimos en el día a día. Y en relación a la segunda cuestión, vuelvo un poco a lo de antes. ¿Es importante meter ese tipo de indicadores? Sin ninguna duda, pero yo creo que aquí la pregunta es ¿qué es prioritario? Porque claro, es que, insisto, es que hay 15.000 indicadores que podrían ser muy importantes y que sería una muy buena idea que estuviesen dentro de ese criterio de cálculo. Pero claro, en algún lado tienes que poner la línea. Metes 2 indicadores, metes 3, metes 4. En nuestro caso, yo creo que es un indicador muy potente. Creo que técnicamente podríamos estar preparados para meter algún tipo de híbrido o algún tipo de germen de inicio, pero yo creo sinceramente que nos queda todavía que hacer muchas cosas en otros indicadores para poder ir planteándonos sumar otros al carro. Muy bien, pues yo creo que con esto
Alberto, vas a... Bueno, creo que este teléfono es tuyo, no te lo dejes. Ya por la hora. Bueno, me toca cerrar. La verdad es que muy rápido. Estoy sorprendido de que hayamos sido casi puntuales a un minuto, gracias a las tarjetas rojas, amarillas de Migui, por este orden, amarillas y rojas. Bueno, la verdad es que quiero cerrar muy deprisa. Un par de ideas fuerza que me gustaría destacar. 3 ideas fuerza. La primera es que hace unos años este mundo de la sostenibilidad y la ESG era un osito de peluche. Hoy se ha convertido en un oso pardo. Creo yo que es parduzco, que de alguna forma me ha hecho gracia este cierre que comentabas tú, Juan. Empezaste haciendo una cosa pequeñita y ahora la ESG está teñiendo toda la parte retributiva. Yo creo que ese es el oso pardo, ¿no? Otra idea que me gustaría mucho destacar es la importancia del dato, la importancia del propósito, la importancia de los objetivos, de los canales y sobre todo de la cadena de valor. Yo creo que la idea de cadena de valor se impone, no solo por la directiva de diligencia de vida, sino por ver un poco que estamos hablando. Esto se habla de los alcances, pero ya no solamente vale con los proveedores, sino también con toda la cadena de distribución, la cadena de valor. Y luego un dato que me parece importante, tercera idea fuerza. Esto no es soft, esto es hard. Yo recuerdo que uno de mis jefes que tuve, que era Emilio Botín, decía, estos son las cuentas, estos son los cuentos. Bueno, pues ahora los cuentos se han convertido en cuentas, ¿no? Y esto yo creo que me parece importante. Creo que todo lo que hemos hablado aquí es de temas hard, en todos los aspectos, y hemos terminado con retribución, ¿no? Bueno, de cara para el ejercicio que viene, yo creo que a lo mejor tenemos un reto que es el cambiar el nombre. Esto era People for ESG, a lo mejor hay que llamarlo ESG for People. No lo sé, vamos a pensarlo, Guillermo. Si te parece, le damos una vuelta y vamos dándole vueltas como sea. Pero bueno, eso nos lleva a decir que el año que viene nos gustaría tener tercera edición. Y el año que viene esperemos estar aquí y podamos decir que anunciar la cuarta. Vale, y luego por último los agradecimientos, ¿no? Quiero agradecer a todos los equipos que han trabajado en esto, que la verdad es que creo que hemos sacado una agenda interesante, pero detrás de todo hemos tenido reuniones cada semana. Guillermo nos ha estado de alguna manera tutelando un poco a todos, y quiero agradecer a todos los equipos de DIRSE, a los equipos de Enclave de Personas, a los equipos de Cuatro Cases y también a los equipos de la universidad. Gracias a todos, y también un agradecimiento a nuestros alumnos, que los alumnos del Máster de Dirección de Personas y Organizaciones luego nos van a ayudar a crear el contenido de esto, nos están haciendo los resúmenes de las ponencias, lo colgaremos en la web, etcétera. Quiero también agradecer a todos los ponentes, así que muchas gracias a todos y a todos los que habéis estado aquí. A los asistentes, teníamos 400 y pico inscritos en Zoom y aquí teníamos como unas 70, 80 personas, también gracias a todos vosotros. Y por último, deciros un dato no sé cómo decirlo, casi de utilidad, ¿no? Y es que mañana, a lo más tardar pasado mañana, todos los que estabais inscritos, tanto presencialmente como online, recibiréis un MailChimp donde tendréis una carpeta donde podréis descargar las presentaciones y donde podéis cargar los resúmenes de las presentaciones. Así que a los alumnos que están haciendo los resúmenes ya sabéis que mañana lo tienen que tener. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos y esperemos vernos el próximo año. Gracias.